nuestra conferencia de prensa del 23 Festival de Cine Alemán. Me alegro verlos tan numerosos, pero antes que nada les quiero pedir un aplauso acá para Germán Kral. Recién llegado se tomó la molestia de venir hasta Buenos Aires a presentar su película. Me imagino que también debe tener un corazoncito puesto ahí, así que el esfuerzo vale la pena. Antes que nada, les comento que hace un rato cerraron las alarmas de incendio acá del cine y del shopping. Y como en la película se estaba incendiando todo, también tuvimos que hacer un efecto especial y creamos el incendio en el shopping. Les digo, panqueques flambeados hoy no va a haber. ¿No? Bueno, vamos por la 23 edición de este festival. Ustedes saben que todos los años tratamos de presentarles lo mejor de la cinematografía alemana. Tenemos suerte este año de tener 3 películas dentro de nuestra programación que después van a tener estreno comercial. Es Lo que no vemos, Cielo Rojo y Chao Buenos Aires, la de Germán Kral. Quiero agradecer la colaboración, por una parte de Cinépolis, que siempre nos brinda su casa con mucho esfuerzo, de la Embajada Alemana y del Goethe-Institut, que también nos brinda algunas películas y con las que tenemos algunos eventos adicionales al festival, como una charla de Germán en la FUC con estudiantes de cine. Después tenemos 4 funciones para colegios alemanes y, como todos los años, tenemos el concurso de cortometrajes que participan todas las escuelas alemanas y de la cual siempre salen 3 ganadores que después son presentados el día de la apertura. Ustedes ya habrán visto la programación del festival, es muy variada. Vamos desde algunas películas que son, yo diría, de tipo ciencia ficción, hasta el drama, thriller, una película para toda la familia, que es la continuación de una película que ya dimos hace 4 o 5 años, o sea, los mismos actores que en esa época eran niños, ahora ya son adolescentes, entonces una película para chicos más grandes. Por supuesto, nuestro documental y el ciclo de cortometrajes que les pido que no se lo pierdan. En principio, yo creo que por mi parte no tengo más que agregar y le pediría a Germán, que es el que tuvo el esfuerzo de venir acá. Yo sé que con mucho esfuerzo hizo esta película, porque es un proyecto de Germán de hace muchos años que él viene planeando, con idas y venidas de la economía, la situación del país y cosas que hoy en día, que nosotros vemos que pasaron hace 20 años y hoy en día en parte se están repitiendo, ¿no? Entonces, Germán, si tú quieres decir unas palabras, y después en realidad le damos la palabra a los periodistas, que son los que están interesados en saber más. Bueno, buenos días. Primero que nada, también de mi parte, muchísimas gracias, Gustav, por la invitación. Realmente para mí es importantísimo poder mostrar Chao Buenos Aires en Argentina. Importantísimo. Ustedes no se imaginan lo importante que es y lo difícil que fue, aunque parezca mentira. Así que, Gustav, gracias por invitarme, por invitarnos con la película y por darnos la posibilidad de que la gente la pueda ver aquí en Argentina. ¿Quieren hacer algunas preguntas al director sobre la película? Sí, a ver. Acá.
pregunten, no me pregunten por qué esta película está dentro del Festival de Cine Alemán. O sí, porque es muy interesante también. Bueno, eso lo puedo contestar. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Horacio Chiaramonte de Radio Sónica. Al director, tu película, ¿en dónde se ha visto? ¿En qué países? ¿En qué lugares? Antes de llegar acá a la Argentina. Mira, la película se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Miami. Después nos invitaron al Festival de Cine Internacional de Beijing. Y después se estrenó en Alemania, se estrenó en Suiza y se estrenó en Austria. ¿Qué acogida tuvo la película en los países que vos me contaste? Excelente. Como es una película que a mí me llevó mucho trabajo hacer, y también es mi primera película de ficción, estaba muy interesado en ver cómo funcionaba frente al público, digamos, ¿no? Entonces estuve en Alemania como en más de 20 proyecciones, en más de 20 ciudades. Iba como mi valija de ciudad en ciudad mostrando la película y presentándola al público, que es en realidad maravilloso cuando la película le gusta al público, si no es una tortura. Pero, digamos, fue increíble lo que pasó con el público alemán y con el público suizo también. Digamos, la gente lloraba en el cine, se reía, aplaudía. Yo me acuerdo en Berlín, presenté la película, vino el embajador argentino, muy amable, y yo estaba hablando con alguna gente y había un muchacho que tenía la cabeza rapada, que son skinhead, que a veces son un poco peligrosos la gente en Alemania. Yo lo miraba así, ¿no? Y se acercó en un momento y me dijo: Danke für die Hoffnung. Gracias por la esperanza. Gracias por la esperanza. Esto es una cosa que me pasó, pero que a mí me dejó impresionado. Y este tipo de cosas se repitieron en casi todas las proyecciones. Gente que se acerca a agradecerme, agradecerme lo que les pasaba al ver la película. En todas esas exhibiciones, ¿hubo público argentino también? Sí, siempre hay algún que otro argentino que aparecía por ahí y a los argentinos los emocionaba especialmente, digamos. Hay que tener en cuenta que la gente que está en Alemania o en Suiza o en Miami son gente que vivieron lo que ustedes vieron, ¿no? Lo que vivió Julio, digamos, los miedos, las inseguridades, el dolor de irse. Entonces sí, les pegaba un poquito más. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Perdón, voy a responder la pregunta esta del tema de por qué la película está en el Festival de Cine Alemán. No es la primera vez que presentamos una película filmada en la Argentina, realizada generalmente en anterioridad, siempre eran directores alemanes que habían venido a filmar acá, pero es una producción alemana. O sea, dentro de la programación tenemos una película, lo que no vemos, que después se va a estrenar también comercialmente, que está filmada íntegramente en Turquía. La directora, discúlpeme que mi memoria tampoco ya no es la de antes, Ayse Polat, bueno, es por el nombre, ustedes se darán cuenta, no es alemana. O sea, en Alemania tenemos una gran cantidad de realizadores cinematográficos que tienen un origen como germán, que no es alemán, pero tiene raíces alemanas. Es una historia compleja, pero tengo el pasaporte, digamos. Bueno, tiene pasaporte alemán, pero también hay realizadores que viven en Alemania, que estudiaron en Alemania y que no tienen pasaporte alemán, pero al ser una producción alemana corre como película alemana y tiene el derecho de estar en el festival, y nos pareció especialmente interesante porque Germán nació acá en el país, hizo una película en el país, es una película alemana, pero nos pareció que se merecía estar dentro del festival. Espero que esto responda a la pregunta. Gustav, si me permitís, yo lo dije un poco como un chiste, y me parece importante la aclaración seria de Gustav. Es una película alemana en el sentido que el 75% de la financiación es financiación alemana. El otro resto es parte del apoyo del Inca.
y es una película, es una coproducción entre Alemania y Argentina, y digamos, fuimos 3 guionistas: Fernando Castells, lo conocen, que trabajó mucho con Panela, un guionista excepcional, Stefan Buchner, un guionista alemán, y yo, digamos. O sea, el guión ya es un trabajo entre alemanes y argentinos. Después hubo productores en Alemania, productores en Argentina. Se filmó aquí, ustedes lo vieron, con actores argentinos, y se editó en Alemania con editores alemanes, Hans-Jörg Weisbrich, un editor muy conocido, y Patricia Rommel, que editó muchísimas películas, entre ellas En la vida de los otros. Y bueno, toda la postproducción se hizo en Alemania. En este sentido, a mí me pareció fantástico poder mostrar la película aquí con Gustav, en el Festival de Gustav, porque realmente es una película que ha sido hecha entre los dos países. Y es bueno, y en ese sentido me parece un lugar excelente el Festival del Cine de Alemania. Soy Lorna Gemeto de Radio Tuaptra y te quería preguntar a Germán, ¿cómo lograste que Alemania te financie una película tan argentina? Porque lo que se ve en pantalla es algo tan relacionado con nuestra historia y tan argentino que, más allá de que haya pedido el pasaporte alemán, no le encuentro punto de contacto con Alemania. Es una muy buena pregunta que me llevó mucho trabajo. Yo vivo en Alemania desde el 91, hice varias películas, generalmente documentales, y algunos de esos documentales llegaron al cine, a la gente le gustó. Creo que el haber hecho todo ese trabajo, digamos, tengo 32 años de vivir en Alemania, de estar trabajando dentro de la industria, entonces creo que eso ayudó para poder como generar una cierta credibilidad al momento de plantear el proyecto. Nos esforzamos mucho con el guión, sabíamos que no teníamos muchas posibilidades de financiar la película. Era más posible que no la financiemos a que la financiemos. Entonces esperamos a tener un guión realmente bueno, que funcione, que la gente que toma las decisiones no pueda decir que no. Y por otro lado, hay que entender en Alemania el tema de los exiliados, de la gente que llega a vivir a Alemania, digamos, ¿no? Es un tema de la cotidianeidad. Entonces, digamos, yo creo que esta historia de alguien que se quiere ir a vivir a Alemania, que al final decide quedarse en su país, es algo que a ellos también los toca. Digamos, lo que no contamos es que esta persona llega a Alemania porque se da cuenta algo, antes de hacer ese último paso, que es algo muy importante para él. Pero en ese sentido toca la realidad alemana. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Hola, ¿escucha ahí? Germán, acá. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dos preguntitas. Una tiene que ver con esta especie de tu idas y venidas a la Argentina, y generalmente vos trabajaste y presentaste acá hace varios años 2 documentales, El último aplauso y El tango del adiós, creo que se llamaba. Se llamó Un tango más. Un tango más. Eran documentales. Quería preguntarte, por un lado, si esto forma parte de una especie de trilogía, y a su vez con una repregunta ahí mismo, si por qué elegiste hacer ficción, o sea, cambiar, hacías 2 documentales y a que armara ficción. Eso por un lado. Y la otra pregunta tiene que ver con, o sea, englobando estas 3 películas y la que hiciste en Cuba, ¿cuál es tu relación o por qué destacas tanto la música en el cine? Yo estudié ficción, yo quería siempre hacer ficción, y estudié ficción en la Escuela de Cine de Múnich. Y mi relación con los documentales era absolutamente nula, no existía, no me interesaba, no me gustaba cómo estaban filmados, no me interesaba. Hasta que tuve la suerte digamos, de tener
de poder trabajar con Wenders, que había estudiado en la Escuela de Cine de Múnich. Mi profesor, Wolfgang Lengsfeld, había sido su profesor y lo trajo a Múnich. Eso fue en el 93, 94. Y Wenders, que es un artista increíble, dijo, bueno, no vamos a dar una clase frente a un pizarrón, vamos a hacer un cortometraje. Entonces nos fuimos todos a Berlín a filmar un cortometraje con él sobre la vida del inventor alemán del aparato de proyección. Skladanowski se llamaba, eran 2 hermanos o 3 hermanos. Y esa película la filmamos con una cámara a manivela, digamos, una cámara rusa, vieja. Y después ese proyecto con Wenders creció. Al otro año hicimos filmamos con la nieta de este inventor del proyector alemán, y esa parte fue una parte documental. Y yo ahí descubrí el trabajo documental durante la filmación de esa parte documental del proyecto con Wenders. Y ese trabajo tan directo que tiene el documental a mí me gustó mucho. Lo que tiene la ficción es que hay que trabajar varios años hasta poder conseguir el guión, poder financiarlo. Es un proceso muy complejo, muy complejo. El documental tiene algo mucho más directo, es como escribir por ahí en un diario, digamos, ¿no? Como uno puede hacer documentales que los va descubriendo, inclusive hasta los va financiando mientras los va filmando. Y eso es un modo de trabajo que a mí me gustó mucho. Yo hice la película de tesis, una película sobre mis padres, se llamaba Imágenes de la ausencia, y me fue bien. Tuve un primer premio en Japón, se mostró en Alemania en la televisión, y eso me permitió seguir un camino de documentales que yo los iba haciendo mientras trabajaba en Chao Buenos Aires, que me llevó 20 años, desde que empecé a escribir, fue en el 2003, hasta el 2023, cuando vimos la primera copia en una pantalla. Esta era una parte de la pregunta, ¿no es verdad? Y quedó otra parte sin responder. La trilogía. La trilogía se dio así. No hubo un proyecto de hacer una trilogía, se dio así. Y espero no hacer una próxima película de tango, porque ya a veces hasta me han presentado Germán, director de tango. Ahí me di cuenta que había un problema.